Saludos y bienvenidos a un programa más sobre las teorías críticas acerca de la resurrección de Cristo. En el programa anterior, por cierto, abajo en la descripción de este vídeo os dejamos el link del programa anterior que estuvimos viendo las tres primeras teorías críticas acerca de que lo que ocurrió, según estas teorías, no fue realmente la resurrección. Tenían que ver con el desmayo que sufrió Jesús, supuestamente, o una equivocación de las mujeres al no identificar correctamente el sepulcro o la tumba donde Jesús había sido sepultado, o una invención propia de los discípulos que, con el paso del tiempo, en este caso unos 200 años, 2-3 siglos, se convirtió en un mito y en una leyenda. Si no lo viste, te animo a que lo veas, que le des clic y que puedas verlo, porque va a ser de muchísima bendición. Como siempre, aprovechamos para saludar a todos los que nos estáis siguiendo. Deja tus comentarios, deja tus preguntas, sea en directo o después de visualizarlo, y de la mejor manera posible pues vamos a intentar solventarlas y contestarlas una a una. Ahora continuamos en esta segunda parte y el día de hoy vamos a ver dos teorías críticas. La primera tiene que ver con el supuesto robo del cuerpo de Jesús por parte de los discípulos. Este, de hecho, es el primer rumor que los propios judíos, las autoridades religiosas judías, hicieron correr nada más recibir la noticia de que la tumba estaba vacía y de que Jesús había resucitado. Y para eso podemos leer literalmente en la Escritura el siguiente pasaje de Mateo 28, versículo 11 al 15, que dice lo siguiente: He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que esta es la conspiración, esta es la teoría crítica. Vamos a ver cuáles son los hechos. Hecho número 1. Las autoridades judías y romanas se hicieron cargo del cuerpo de Jesús. Cuando José de Arimatea, después de que Cristo muere en la cruz, le pide el cuerpo a Pilato. Esto lo encontramos en Juan 19:38. Cuando los judíos se enteran, el Sanedrín sabe que ahora el cuerpo ya no está bajo la custodia de los romanos y que han perdido el control del cuerpo de Jesús, esto provoca una alarma y una alerta monumental. ¿Por qué? Porque José de Arimatea se había declarado ya abiertamente, después de la muerte y de la crucifixión de Jesús, como un discípulo de Jesús. No solamente eso, sino que Nicodemo, siendo también miembro del Sanedrín, también en Juan 19 viene registrado que se declara abiertamente seguidor y discípulo de Jesús. Por lo tanto, encontramos ahora, fijaros, a dos discípulos de Jesús, miembros del Sanedrín, que tienen el control del cuerpo de Cristo muerto, pero que tienen el control del cuerpo y que pueden, según también la ley, al ser dos miembros del consejo y dos testigos, por el testimonio de dos personas, tenía también un efecto vinculante y un efecto también legal. Por lo tanto, los judíos no se quedan quietos, reaccionan inmediatamente y lo que hacen es que se presentan delante de Pilato para reclamar que ellos deberían tener la custodia, y si no ellos, que fueran los propios romanos los que custodiaran el cuerpo, porque si no iba a ser muy fácil por parte de los discípulos hacer desaparecer este cuerpo y luego decir que, que Cristo había resucitado. Y eso lo encontramos en Mateo 27, del 62 al 66, que dice así: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, mientras aún vivía: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.
Me imagino cómo Pilato estaría cansado de estos líderes religiosos y todo el alboroto que estaban haciendo acerca de este supuesto Mesías o maestro llamado el Cristo. Pero de alguna manera Pilato estaba obligado. Se había lavado las manos, había accedido a la presión y a la solicitud de los judíos para matar y crucificar a Jesús en la cruz. Era el gobernador, por otro lado, necesitaba mantener la paz y el orden en la ciudad y en sus territorios. Y por otro lado, desde el punto de vista también de la responsabilidad personal, en cuanto a que él había dado la orden de matar a Jesús, bueno, pues tenía que velar hasta que pasaran esos 3 días que certificaran de manera legal y oficial de que Cristo estaba muerto y ya la resurrección no tendría ningún sentido. Por lo tanto, Pilato lo que hace es que accede y le quita el control, en este caso a José de Arimatea y a Nicodemo, para dárselo a los judíos. Y en segundo lugar, lo que ocurre es que envía una guardia y lo primero que hace esta guarnición es establecer o poner un sello de verificación, un sello de arcilla sellado con la estampa oficial de las autoridades y del gobernador. Cosas importantes a entender en todo esto. Bueno, lo primero que hacen estos soldados es, llegan al sepulcro, se encontrarán allí a José de Arimatea, se encontrarán a Nicodemo. Lo primero que hacen es mirar dentro del sepulcro, verificar que el cuerpo de Jesús esté allí, verificar que no está vivo, verificar que no está desmayado, verificar que está muerto, luego correr la piedra, veremos un poquito más de detalle, y una vez la piedra en su lugar, bloqueando el acceso y la salida a la tumba y el sepulcro, con arcilla sellarían para que nadie pudiera mover la piedra. Podríamos leer en Mateo 27 del 65 al 66 que aquí lo describe. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo allí una guardia. En tercer lugar, bueno, pues ya lo hemos dicho, había una guarnición. Cuando leemos, por ejemplo, Hechos, por tener unas referencias bíblicas y de los usos y de las costumbres de aquella época en cuanto a las guarniciones que custodiaban a presos o que custodiaban a personas o lugares, por ejemplo, encontramos en Hechos capítulo 12 que cuando Pedro es apresado y está encarcelado, enviaron a un destacamiento, enviaron una guarnición compuesta de 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, de 16 soldados. Eso era para Pedro, uno de los seguidores. Imaginamos que para el maestro, para la cabeza, para el Cristo, que acababa de ser crucificado y con toda la revuelta que había, pues mínimo habría de 16 soldados para arriba. Así que la guarnición vemos que tenía un volumen de personas que no eran 2 o 3, vamos. Esto nos lleva al cuarto punto que hace imposible la teoría crítica del robo, que tiene que ver con la gran piedra que cubría la entrada y que bloqueaba el acceso, y no solamente el acceso y la salida del sepulcro. Vemos en la escritura que era una gran piedra, eran tumbas excavadas en la roca, que se podía entrar, es decir, tú podías entrar y mirar lo que había en el interior. Eso nos da una indicación del tamaño y del volumen de esa cavidad, y también nos dice la escritura en Juan 20, versículo 5, que llegó al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Nos dice que la piedra era grande en Mateo 16:3, que las propias mujeres se iban preguntando, y leemos, decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Lo vemos en Marcos 15:46. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Así que aquello era imposible de moverlo por unas personas sin formar un escándalo y sí que todas las personas o la guarnición que estaba allí pues se dieran cuenta. Ahora, esto nos lleva al quinto punto, porque claro, decimos que fueron, o esta teoría dice que fueron los discípulos los que movieron la piedra, pero es que ¿dónde estaban los discípulos? La Biblia y el propio testimonio de los judíos y de los líderes religiosos de la época nos dice que habían entendido ellos
es decir, los enemigos de Cristo y del Evangelio, mejor las profecías que Cristo había dicho acerca de su muerte y de su resurrección que sus propios discípulos. Porque sus propios discípulos, lo vamos a ver y vamos a leer algunos pasajes, no lo habían comprendido, no lo habían entendido, no lo habían aceptado. Estaban atemorizados, estaban dispersos, estaban ocultos en el aposento alto, estaban llenos de incredulidad. Entonces, los discípulos, ninguno de ellos esperaba que Cristo resucitase. Ya en Marcos 8, en Marcos 9, en Marcos 10, Jesús le dice a sus discípulos que él, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, habría de sufrir, morir, pero que al tercer día resucitaría. Por lo tanto, los discípulos no es algo que ellos esperaban y que querían ver, sino todo lo contrario. Y esto nos lleva también al sexto punto. ¿Cuál fue el informe de la guardia? Algo que me llama mucho la atención al haber estado estudiando todas estas teorías críticas acerca de la resurrección es que todas dan por sentado una cosa y parten de la siguiente base: la tumba estaba vacía. Algo había sucedido y había que darle una explicación. Y estas propias teorías críticas que quieren hablar en contra de la resurrección parten de algo que es vital, parten de algo que ya nos está dando la razón y que está haciendo que el propio relato neotestamentario de los evangelios sea verdadero. Es que la tumba estaba vacía, había que explicar lo que había ocurrido, algo había ocurrido allí. Y en este caso, el informe de la guardia, pues fijaros cuál es. Nos hemos quedado dormidos todos y no nos hemos dado cuenta que han venido por lo menos 4, 5, 8 o los que se necesitase para mover esa piedra. Y ellos sabían que si se presentaban delante de Pilato con esa excusa y con esa coartada, no iba a ser aceptable. Por lo tanto, los guardias lo que hacen es que ni de broma se les ocurre ir a Pilato, sino que van directamente a las autoridades religiosas diciendo: tenemos un problema, aquí ha pasado algo, el cuerpo no está, hay algo que no podemos explicar, ha habido algo sobrenatural. Los líderes religiosos, para que los guardias fueran los que dieran este testimonio diciendo: mira, han sido los discípulos los que robaron el cuerpo, pues mirad, por un lado, los guardias accedieron por dos razones. Una, porque era la única manera de preservar su vida, y dos, porque era la única manera de enriquecerse con una mentira. Así que los guardias dijeron: negocio perfecto, conservo la vida y encima saco dinero y me enriquezco de toda esta historia. Y por eso los guardias dicen: bueno, han venido los discípulos mientras estábamos dormidos. Si eso se llevara delante de un juez, el juez y los abogados y todos los presentes en la sala se reirían, decir: ¿por qué es tan absurdo decir? Pero vamos a ver, si vosotros, como decís, estabais dormidos y no visteis nada, ¿cómo sabéis que fueron los discípulos? ¿Cómo sabéis que no fueron otra gente? ¿Cómo sabéis que no fue otra cosa lo que ocurrió si estabais dormidos? Por lo tanto, la excusa es tan mala, es tan infantil, que no se sostendría en ningún caso, en ningún juicio ni en ninguna sala. Lo que pasa es que estaba obviamente todo el poder y toda la influencia de los líderes judíos religiosos que iban a proteger, como he dicho, la vida de los guardias, y también pues los habían sobornado pues para que dijeran este falso testimonio. Así que el informe de la guardia es el que es. Y esto nos lleva al último punto, que tiene que ver con el séptimo y último punto, que tiene que ver con el silencio de las autoridades ante el testimonio de los discípulos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando las autoridades religiosas reciben el primer informe oficial de lo que ha pasado? Cristo ha resucitado por parte de los guardias. Si realmente lo que ocurrió hubiera sido que los discípulos robaron, pues, ¿qué hubieran hecho las autoridades romanas? ¿Qué hubieran hecho las autoridades religiosas? Hubieran ido directamente por los discípulos, los hubieran encarcelado a todos y les hubieran sacado la verdad de cualquier manera, los hubieran torturado, los hubieran golpeado.
Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque las propias autoridades, comenzando por los guardias que estaban allí y después por las autoridades religiosas, sabían que Cristo había resucitado. Los guardias no habían sufrido nada, no tenían heridas, no tenían ni un rasguño, no tenían ninguna evidencia de que habían tenido que luchar y que se habían enfrentado a estos discípulos que estaban robando el cuerpo de Jesús. No había habido una lucha, no había señales de esa lucha. Y cada vez que las autoridades interrogaban a los discípulos, nunca les preguntaron ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Porque una vez que las autoridades hubieran encontrado el cuerpo, lo hubieran llevado al templo, lo hubieran llevado a la plaza de Jerusalén, a los lugares principales, públicos de la ciudad, y hubieran dicho, aquí está el cuerpo de Jesús. Pero es que no estaba el cuerpo de Jesús, Cristo había resucitado y ellos lo sabían, por lo tanto ni se molestaron. Por eso decimos el silencio de las autoridades romanas a la hora de buscar, de indagar, de escudriñar, de interrogar a los discípulos para ver y encontrar el cuerpo de Jesús. Ellos sabían lo que había ocurrido, por lo tanto ni se molestan. Y simplemente cuando los interrogan en Hechos 4, en Hechos 5, que no solamente les interrogan verbalmente, sino que también los golpean, los amenazan, los intimidan, los torturan también, y les dicen no volváis más a hablar del nombre de Jesús. Pero su principal intención por parte de las autoridades era que esto no se siguiera propagando. No fueron nunca a la raíz de decir dónde está el cuerpo, si encontramos el cuerpo y lo podemos enseñar, entonces todo esto se habrá acabado. Lo podrían haber hecho, no lo hacen, repito, porque sabían que el cuerpo no estaba, porque Cristo había resucitado. Así que el silencio, como se suele decir, el que calla otorga, el silencio es muy cómplice, en este caso para bien y para verificar y comprobar, avalar el testimonio de los discípulos de que Cristo había resucitado, comenzando por la propia guarnición, que tuvieron que decir es que ha habido algo sobrenatural y que Cristo ha resucitado. Pero no solamente, fijaros, este séptimo punto era el silencio de las autoridades en cuanto al testimonio de los discípulos. Algo que evidencia que Cristo realmente resucitó y que los propios discípulos no robaron el cuerpo, ¿qué es? Pues la transformación tan radical de estos discípulos. Hemos dicho, dispersos, habían vuelto a su oficio, habían vuelto a ser pescadores según Juan capítulo 21. Estaban atemorizados, metidos todos en aposento alto, pensando de que si su maestro había perdido la vida y lo habían matado, ellos serían los siguientes que perderían la vida y que también los matarían. Tomás estaba lleno de incredulidad. ¿Recordáis los que iban camino a Emaús distraídos, que los árboles no les permitía ver el bosque de la resurrección de Cristo y hablando simplemente del alboroto, de todo lo que había sucedido? Cristo Jesús les tiene que reprender diciendo: tardos para creer, incrédulos, ¿cómo es posible? A los propios discípulos que no creyeseis que yo iba a resucitar cuando ya os lo había dicho en repetidas ocasiones y en numerosas veces. Pero vemos que de repente están predicando en el templo, en los lugares principales y más públicos de la ciudad, sufriendo por el Evangelio, y vemos este cambio radical. Si Cristo no hubiera resucitado realmente, este cambio es imposible que se hubiera producido. Porque como dijimos en el anterior programa, difícilmente podemos encontrar a alguien que pueda vivir de manera coherente por una verdad. Es más difícil encontrar que ese que vive de una manera coherente por la verdad esté dispuesto a morir por ella. Pero lo que sí que es imposible, no se puede encontrar, es a alguien que sabe que está viviendo una mentira, que permanezca viviendo en esa mentira y que esté dispuesto a morir por aquello que sabe que es una mentira. Nadie va a dar su vida y nadie lo va a perder todo por mantener algo que sabe que es mentira y que se lo ha inventado. Ese cambio tan radical en la actitud, en la valentía, en el denuedo que la iglesia primitiva experimentó es una de las evidencias más fuertes que también tenemos en cuanto a la veracidad y a la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Luis Berkhoff al respecto comenta lo siguiente: es extremadamente improbable
que los descorazonados discípulos hubieran tenido valor para defraudar con semejante falsedad a un mundo que les era hostil. Es imposible creer que hubieran persistido en sufrir por una historia si ellos mismos hubieran sabido que era mentira, como afirma esta teoría. Así que para concluir lo que podemos decir acerca de esta primera teoría crítica de la resurrección es lo siguiente: cuando consideramos en conjunto todas estas evidencias, todo lo ocurrido, todo lo acontecido, y lo ponemos en un mismo lugar, nos da una visión panorámica. Y fijaros lo que hemos visto hasta ahora. Cuando vemos, y repito, y consideramos que fueron las autoridades romanas las que se hicieron cargo del cuerpo en primer lugar. En segundo lugar, que había un sello de arcilla en la tumba con la estampa del gobernador o de la autoridad civil. En tercer lugar, había una guarnición de no menos de 16 soldados, o creemos de no menos de 16 soldados velando y protegiendo que nadie robara el cuerpo. En cuarto lugar, vemos que hay una piedra enorme que había sido deslizada y que estaba allí bloqueando la entrada y la salida del cuerpo. En quinto lugar, vemos que los discípulos eran los primeros que no esperaban la resurrección y que de hecho fueron reacios, a primera instancia fueron reacios para creer y recibir la resurrección como algo veraz. Luego vemos en sexto lugar el informe de la guarnición a las autoridades, tanto civiles como religiosas, que no se sostiene en ningún lugar. En séptimo lugar, vemos también como el silencio de las autoridades para nunca indagar y nunca buscar el cuerpo de Jesús, sino asumirlo como que ya había resucitado. Y en este séptimo lugar también, y junto con lo que acabo de decir, la transformación tan brutal, tan radical de los discípulos de la iglesia primitiva en cuanto a la valentía y el denuedo para vivir por lo que ellos habían visto, por la verdad de la resurrección, pues hacen imposible creer que la resurrección simplemente fue el robo del cuerpo de Jesús y encima por estos discípulos. Es imposible sostener esta teoría, es imposible creerla, se necesita y demanda mucho más fe y tomar toda esta historia de una manera mucho más fabricada y de manera mucho más artificial que creer de una manera sencilla y simple, llana, que Cristo resucitó. Así que podemos dejar atrás esta teoría acerca del robo del cuerpo de Jesús y adentrarnos en la segunda teoría que queremos ver y analizar el día de hoy, que tiene que ver con que todo lo que ocurrió fueron alucinaciones por parte de los discípulos. Estas apariciones del Cristo resucitado no fueron más que alucinaciones de carácter psicológico o con una raíz y una causa, una fuente de algún problema o algún tipo de enfermedad mental. Es lo que dice esta teoría acerca de las alucinaciones. Ahora, ¿los hechos cuáles son? ¿Qué podemos decir al respecto? Vamos a decir tres cosas. La primera, vamos a analizar el carácter de estas apariciones. Y cuando digo carácter, ¿a qué me refiero? Me refiero al modo, en la manera en que ocurrieron, a cómo fue su tipología y fenomenología. Vamos a ver que Cristo, ¿de acuerdo?, se aparece y se aparece en diferentes formas y en diferentes momentos. Por un lado, se aparece a grupos pequeños, a personas individuales, como pudo ser a Pedro, como pudo ser a Santiago, como pudo ser a María Magdalena. También se aparece a grupos reducidos, como pudieron ser los apóstoles en el aposento alto o a esta pareja que iba camino a Emaús. También se aparece a grupos enormes de cientos de personas, como se nos dice en 1 Corintios 15, a más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Así que vemos que hay al menos 10 ocasiones, 10 quedan registradas, pudo haber más, pero las que están registradas en los evangelios, vemos que hay 10 ocasiones en las que Cristo se aparece. En primer lugar, a diferentes números o grupos, diferentes tipos de grupos de personas en tamaño. También Jesús se revela y aparece resucitado en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Las mujeres lo vieron a Cristo resucitado en el jardín del sepulcro.
lo encontramos también a otros que cerca de Jerusalén, camino a Emaús, a otros, a los propios discípulos que estaban en el aposento alto, también lo ven allí a Cristo resucitado. Vemos en el monte de Galilea también, y como he dicho anteriormente, a los discípulos que habían regresado a Galilea, al mar de Galilea, para retomar su oficio de pescador. Bueno, pues también vemos que Jesús se aparece a ellos en Juan 21. Por lo tanto, el carácter de las apariciones en cuanto al número de personas o a los grupitos, el carácter de las apariciones en cuanto a los lugares o las circunstancias en que aparecen, y luego en cuanto al carácter de la situación propia de aquellos que estaban viendo a Cristo resucitado. Fijaros, María Magdalena estaba llorando, las mujeres estaban pues temerosas y totalmente descorazonadas. Pedro estaba lleno de remordimientos, Tomás estaba en la incredulidad, otros estaban distraídos, los que iban a Emaús, por los acontecimientos. Así que vemos que el carácter de todas estas apariciones no es algo fabricado, artificial, en cuanto muy lineal, sino hay diferentes grupos de personas en diferentes lugares geográficos y en diferentes estados también psicológicos. Eso es lo que podemos decir en cuanto al carácter de las apariciones, que aporta naturalidad y que aporta veracidad. En segundo lugar, podemos decir, podemos preguntarnos, ¿eran los discípulos personas propensas a tener alucinaciones? Sabemos que las alucinaciones son, desde el punto de vista clínico y médico, personas que sufren de enfermedades de tipo de carácter paranoicas o de tipo y carácter esquizofrénicas, sobre todo este último, son los que suelen tener este tipo de alucinaciones. Son las personas que oyen voces, que ven cosas, que viven en un mundo totalmente al margen y ajeno a la realidad. Cuando vemos los discípulos y y esto ha habido muchos estudios a lo largo del tiempo que han analizado el perfil psicológico de los discípulos y apóstoles, no solamente en cómo se comportaban y en cómo reaccionaban, sino también en sus escritos, en cómo ellos escribían. Vemos que eran personas totalmente cabales, cuerdas, con todo tipo de sensatez, de cordura, y que no eran personas que aportan o que tienen o su perfil no aporta ningún tipo de evidencia de alguna enfermedad mental, sea de carácter paranoico o sea de carácter esquizofrénico. No eran personas dispuestas, es más, no eran personas ni sugestionadas ni predispuestas, porque ni ellas mismas, como hemos dicho anteriormente, esperaban o creían en la resurrección de Cristo, sino todo lo contrario. Ellos lo rechazaron cuando se les dijo, no lo creyeron a primera instancia, y eso nos habla obviamente de la sensatez y de la cordura. Y en tercer, antes de pasar al tercer punto, podríamos leer algunos versículos, como en Marcos 16:11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. En Lucas 24:11 se nos dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Es lo que acabamos de decir, aquí están los versículos, así que eran personas súper cuerdas y súper cabales. Marcos, por ejemplo, 16:14 y Lucas 24:25, algo que mencioné anteriormente, se nos dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Lucas 24:15, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Y el tercer hecho es que si esto es así, que fueron alucinaciones, entonces tendríamos que estar hablando de alucinaciones de carácter colectivo. Y eso es algo que la ciencia no puede explicar, ni desde el punto de vista médico, ni psicológico, ni clínico, ni físico. Tendríamos que decir que
muchísimas personas al mismo tiempo, todos estaban viendo a lo mismo. Había una sincronización de mentes, había una sincronización en cuanto a las alucinaciones, y eso es imposible. Todos vieron lo mismo en diferentes momentos, en diferentes lugares y en diferentes estados de ánimo. Y si tomamos 1 Corintios 15, más de 500 personas están todos viendo lo mismo. Es imposible de explicar desde el punto de vista, como hemos dicho, clínico, médico, psicológico, incluso físico. Luego también es curioso que justo cuando Cristo asciende a los cielos, entonces todo el mundo ya deja de tener alucinaciones. Parece que se pusieron de acuerdo para verlas en un momento y después de la ascensión, todos retoman la cordura, todos abandonan la paranoia, abandonan la esquizofrenia, son sanados milagrosamente y ya nadie más tiene alucinaciones. Si esta teoría crítica fuera verdad, en cuanto a las alucinaciones, la gente hubiera seguido viendo a Jesús diciendo que había tenido apariciones y estarían los registros históricos, incluso los evangelios, llenos de todas estas apariciones, pero no las hay. Por lo tanto, hace inviable todo esto. En suma, cuando ponemos todas estas cosas en conjunto, el carácter propio, diverso y variado de las apariciones, en cuanto a los lugares que sucedieron, en cuanto al grupo de personas que las recibieron, cuando vemos el carácter propio de los discípulos en cuanto a su personalidad, a su perfil psicológico, de sus acciones y de sus escritos, cuando vemos que la imposibilidad física, material, psicológica, clínica de tener alucinaciones colectivas para ver todo lo mismo en diferentes momentos o incluso simultáneamente, pues lo único que hacen es que convierten esta teoría, la teoría de la alucinación, en un peor remedio que la propia enfermedad que quiere solventar y que quiere paliar. Por lo tanto, podemos decir con garantía y con tranquilidad absoluta que lo que realmente ocurrió no es sino la resurrección, no fue sino la resurrección de Cristo Jesús al tercer día. Y todo esto tiene implicaciones trascendentales, vitales, fundamentales para nosotros. Es lo que vamos a estar viendo el próximo programa. Contaremos con la participación de Félix. Y ahí vamos a ver, entre otras cosas, y lo dejamos de avanzadilla, por qué es tan importante la resurrección. Porque la resurrección hace y evidencia que Cristo fue quien dijo ser, entre otras cosas, Dios hombre, que su vida fue impecable, sin pecado, que es la garantía y el aval para nuestra futura resurrección. Y todo eso lo vamos a explorar de manera detallada el siguiente programa. Te lo dejo como anzuelo, te lo dejo como ese cliffhanger un poquito para que tengamos ganas de continuar, porque será el tercer y último episodio y con esto cerraremos 3 programas acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Deja tus comentarios como siempre en el chat, deja tus preguntas, tus opiniones. Seguimos unidos, seguimos conectados. Gracias por haber estado ahí. Y es un honor, es un privilegio, es una alegría poder edificarnos juntos, conociendo más a nuestro Dios a través de conocer más la palabra inspirada por el Espíritu Santo que Él nos ha dejado como iglesia. Nos despedimos y nos emplazamos para la siguiente semana. Un abrazo, bendiciones, bye.